Hola y bienvenidos un día más a Negocios de Carne y Hueso, aquí en Negocios Televisión, el programa que te acompaña a lanzar o hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, empresario, dueño de negocio o autónomo. Ya sabes que estés en la fase en la que estés con tu empresa, tu negocio o tu startup, este es tu programa, porque a emprender o a ser empresario no se aprende en ninguna universidad ni escuela de negocios, pero sí se aprende con la experiencia de otros que ya han pasado antes por ahí, conociendo sus éxitos y sus fracasos. Por eso este programa lo hacemos emprendedores y empresarios como tú, que hablamos tu mismo idioma y que te aportamos soluciones, consejos, claves y todo lo que necesites para lanzar tu negocio y hacerlo crecer hasta donde sueñes. Ya sabes, si eso es lo que quieres, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Y como siempre, empiezo resumiéndote los contenidos que vamos a compartir en el pedazo de programa de hoy. Y hoy abrimos el programa con la actualidad y, como siempre, con la mirada puesta en el colectivo de pymes y autónomos. Y es que los concursos de acreedores han aumentado un 86% durante el primer trimestre del 2021 y cerraban abril con un impactante repunte del 968% respecto al mes de abril del 2020. Analizamos la situación con Manuel Gordillo, socio de Avencis. Y en nuestro rincón de la startup, hoy te presento a Humanox, una startup que se ha propuesto revolucionar el mundo del fútbol con sus espinilleras inteligentes que permiten mejorar tu rendimiento deportivo. ¿Que cómo funcionan? Nos lo cuenta todo su cofundador, Iván Contreras. ¿Y en dónde está la pasta? Hoy vamos a descubrir los 7 errores que nunca se deben cometer a la hora de buscar financiación. Y lo hacemos con nuestros expertos Miguel Moneo y Rodolfo Carpentier. Y nos quedamos con el gran Rodolfo Carpentier y nos vamos a nuestro bar. Hoy en Conversaciones de Barra vamos a descubrir todos los secretos de este gran gurú de las inversiones en España, Business Angel reconocido, padre de los negocios en Internet en nuestro país y mejor persona. No te muevas porque comenzamos ya con negocios y actualidad. Pues como te decía, los concursos de acreedores han aumentado un 86% durante el primer trimestre del 2021. Además, abril se cerraba con ese repunte histórico del 968% respecto al mes de abril del 2020 frente al 62% del 2019. El 18% de las empresas concursadas tienen como actividad principal el comercio y el 17% la hostelería. Esto además afecta directamente a ERTEs y ERES. Afortunadamente, como buena noticia y en paralelo al repunte de los concursos de acreedores, la creación de empresas se cuadriplicó en el cuarto mes del año al alcanzar 9.290 constituciones de sociedad, un 278% más respecto a abril del 2020. Vamos a poner un poco de luz sobre todo esto y analizar cómo afecta a nuestro colectivo de pymes y emprendedores la situación y, sobre todo, aportar las claves que garanticen la continuidad de las empresas. Para ello, hoy tengo en el plató a Manuel Gordillo, socio de Avencis, la firma de abogados que cuenta con una amplia experiencia en el procedimiento concursal y reestructuraciones. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Bueno, menuda situación, ¿no?, la que tenemos con el incremento de los concursos. ¿Tiene visos de que esto se pare, Manuel? Pues no lo sabemos. De verdad que ahora mismo la situación es, aunque es verdad que está aumentando los concursos, sobre todo donde se está produciendo el mayor repunte es en los concursos de personas físicas, porque en los concursos de personas jurídicas, de sociedades, ahí la situación no está habiendo tantos concursos como respecto de personas físicas. Y si es verdad que se espera, o eso es lo que estamos en este sector, parece que va a haber una avalancha de nuevos concursos una vez que pasen las medidas que el gobierno puso en marcha para tratar de frenar esas insolvencias, como son las moratorias concursal, los ERTE, los ICOs. Eso es lo que se prevé, pero bueno, yo no me quiero aventurar a hacer muchas predicciones porque lo más fácil es equivocarse al hacerlo. Bueno, pero al final tú llevas 16 años, creo, en este mundo y bueno, hay tendencias y no sé si se ha vivido o se ha visto en esos 16 años y todos los que llevamos como empresarios, si se ha visto una situación similar, si se ha respirado una situación similar alguna vez. Pues yo creo que no, porque
La principal diferencia de esta crisis con las anteriores, por ejemplo la del 2008, que fue la crisis derivada de la caída de Lehman Brothers, eso fue una crisis completamente diferente, porque fue una crisis que vino del sector financiero sobre todo, había poca liquidez en el mercado, había mucha deuda y esa situación no es la actual. Ahora mismo los bancos están en una situación mucho más solvente que en el 2008, están en mejor posición de apoyar a las empresas y la crisis actual, no olvidemos que viene por un fenómeno muy concreto que es la pandemia derivada o la pandemia del coronavirus, que ha sido una crisis entonces de demanda. También hay, ahora mismo, por otra parte, hay mucho dinero en el bolsillo de los ciudadanos dispuestos listos para gastárselo cuando le dejen gastárselo. Entonces, tenemos ganas de gastar, tenemos ganas de movernos y bueno, al final habrá que compensar esa economía. Esperemos que se repunte y que llegue ese boom. Has dicho un dato que los concursos están llegando más a las personas físicas que a las personas jurídicas. Son los autónomos, entonces, ¿no?, los que están pidiendo el concurso de acreedores. Es que no pueden resistir la situación. Claro, es que normalmente los autónomos, por su propia situación financiera, pues tienen menos pulmón, que es como se suele decir, tienen lamentablemente menos capacidad de resistencia. Y sí es verdad que con la ley de segunda oportunidad se introdujo en nuestra legislación el beneficio beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, que es una palabra muy larga. El palabrejo que ahora vamos a desglosar un poquito. Correcto. El BEPI, para los que estamos en esto, que bueno, que sin duda es una ayuda inestimable para poder emprender de nuevo, hacer borrón en cuenta nueva y volver a emprender de nuevo. Desde luego, la ley de segunda oportunidad da esa segunda oportunidad a muchísimos empresarios, emprendedores. Ahora hablamos un poquito más, pero ¿qué consejo le darías a un autónomo, a un emprendedor, un empresario, ¿no?, que está pasando por esas dificultades económicas y que se está planteando el concurso, la ley de segunda oportunidad, porque además seguro que es el tipo de cliente con el que os encontráis cada día? ¿Qué consejos se le da a nuestros espectadores que puedan estar así? Bueno, pues yo creo que son dos, muy fácil de decir, ¿no?, muy fácil de enunciar, que son, por un lado, que se anticipe y por otro lado, que se asesore. Con respecto al que se anticipe, es fundamental, y eso lo tenemos visto, que cuanto antes se tomen medidas, mucho más fácil es llegar a una solución, ¿vale? Muy buen consejo. Nos solemos encontrar que al final, pues vas estirando la cuerda, vas pensando que esta venta, este cliente te va a resolver la situación, o que tu banco te va a dar esa financiación o esa póliza de crédito para aguantar un poquito más, y te das cuenta que eso no llega y ya es tarde, ¿verdad? Y ya es tarde. Hay que previsionarse pues lo antes posible, ¿no? Sin duda, y aparte es que se pueden establecer mecanismos en la propia empresa, no importa que sea grande o pequeña o lo sofisticada que sea, para, con mecanismos muy sencillos, poder anticipar la llegada del problema. Como un mínimo, simplemente una previsión de caja, ¿no?, de cobros y pagos a 4, 6, 8 semanas, permite ver el problema antes de que llegue y, por tanto, tomar la decisión que sea más adecuada. Y para tomar la decisión más adecuada, lo que hay que hacer es asesorarse bien. Yo creo que es que en todos los aspectos de la vida o de la vida de un negocio es fundamental estar bien asesorado, pues sobre todo cuando el negocio entra en un periodo de crisis. Y ahí muchas veces la mejor virtud del emprendedor o del empresario puede ser su mayor enemigo, que es la resistencia, ¿no? El aguantar por aguantar, decir, esto yo lo saco, esto no. Es verdad que eso trae en el ADN de todo emprendedor, de todo empresario, esa resistencia, pero llega a veces es contraproducente, es verdad. Muy buen dato ese, Manuel. Es cierto que el mirar la caja, que desde aquí decimos cada día, mírate tu banco todos los santos días, ten tu previsión de tesorería, es clave para saber si vienen problemas en el corto y en el medio plazo. Totalmente. Y bueno, desde aquí queríamos recordarlos, y es que gracias por decirlo de nuevo. ¿Con qué herramientas legales cuentan, Manuel, las empresas y autónomos para hacer frente a este tipo de dificultades? Pues hay muchas. La verdad que nuestro ordenamiento jurídico prevé muchas herramientas. Qué bien. Lo que pasa que también, pues eso, no todas sirven para lo mismo, ni no todas valen para cualquier situación. O sea, yo creo que entre las más típicas son siempre depende del tipo de compañía y de su tamaño y sobre todo de la estructura financiera que tenga, ¿vale? Porque, por ejemplo, una de las herramientas más fundamentales es el acuerdo de refinanciación. Al final, conseguir que la financiación de la compañía, reestructurarla, cambiando las condiciones de repago para poder hacer frente, es decir, para poder continuar con la actividad ordinaria de la compañía. Lo que pasa es que para cualquier acuerdo de refinanciación hay que contar con un plan de viabilidad.
Hay que contar con un plan de viabilidad y lo decimos también siempre con expertos que te acompañen en eso, porque muchas veces también el propio empresario pues al final acaba haciendo todo y reestructurar tu deuda o ir a negociar con tu banco, tus proveedores o acreedores, tú mismo no lo puedes hacer, porque además es que te afecta demasiado emocionalmente. No, sin duda, y sobre todo porque, también digo, el empresario tiene que seguir estando en la al empresa, negocio, claro. correcto. Y de eso, que es no negocio, es una reestructuración, se tiene que ocupar otra persona, otro profesional, que aparte es que está acostumbrado a ese tipo de trabajo y sabe cómo lidiar con las entidades financieras, qué se puede ofrecer, qué no. Entonces, ese acuerdo de refinanciación es una de las medidas, yo creo, unas herramientas necesarias. que tiene. Sí, sin duda. ¿Qué más? Luego existe la posibilidad de homologar, ya que son los palabras de abogado, homologar ese acuerdo de refinanciación, que es básicamente cuando hay varias entidades financieras o hay varias entidades financiadoras y unas apoyan la refinanciación y otras no, ¿vale? Pues si se consigue una mayoría suficiente de los que sí, se va con ese acuerdo al juzgado y el juzgado obliga a los que no o les impone las condiciones que se han pactado con el que sí. Es decir, qué bueno. Claro, entonces eso consigue, pues básicamente muchas veces las refinanciaciones solo funcionan si la aceptan todas las entidades financiadoras. No vale que una diga sí y otra que no. Claro, entonces con esta solución, con la obliga a los homologación disidentes, de la deuda, de la reestructuración de la deuda, se puede obligar. Qué bien, correcto. Qué buena medida, sí, esa no la sí, conocía. Sí. Luego, otra herramienta, yo creo que están las que tocan más a la parte laboral o de personal de la compañía, los ERE y los ERTE. Eso no nos detenemos mucho porque yo creo que están al orden del día y todos nuestros espectadores saben perfectamente qué consiste. Básicamente son medidas de tipo legal, pero que permiten adaptar o dimensionar la plantilla al negocio actual. Es decir, si el negocio decrece, pues que se pueda decrecer la plantilla y, por tanto, la carga laboral que tiene que soportar la empresa. Es clave. Ningún empresario quiere despedir a sus trabajadores, es lo que más nos duele absolutamente a todos. Sí. Y cuando nos vemos obligados o se ven obligados a hacer un ERE o un ERTE es porque no se puede más, ¿no? Sin duda. Y eso hay que recordarlo también. Supongo que os encontraréis también habitualmente pues con muchos empresarios que llegan diciendo yo al concurso no, o sea, esa resistencia de yo al concurso no. ¿Qué les decimos en ese caso? Porque es la última opción, muchas veces no, ¿no? Claro. Pues mira, pues eso suele pasar muchas veces y yo siempre lo digo. Yo cuando alguien me dice, no, yo al concurso no, pues el concurso es lo último. Yo lo primero que digo es que, mira, te entiendo, o sea, entiendo que alguien diga eso porque sí es verdad que en España se suele asociar el concurso con la liquidación y el fin del negocio. Y con el fracaso. Sin duda, sin duda. Y al final el fracaso es parte de ese proceso y el concurso puede ser el punto de partida para la nueva oportunidad, para el nuevo negocio y para reestructurar tu empresa mientras tanto. Sin duda, sin duda. O sea, es que es así, es decir, el concurso puede servir. De hecho, esta es una herramienta diseñada para reestructurar un negocio y mantener su actividad, ¿vale? Claro. Lo que pasa es que sirve para eso si se acude al concurso con anticipación y bien asesorado, es decir, sabiendo para qué vas a utilizar el concurso y cómo se va a desarrollar ese concurso. Es decir, el concurso tenga un objetivo concreto. Claro, no. Además, pues bueno, esa parte de empezar de nuevo tan importante y no esperar al último momento. Sí es cierto que pasa, ¿no?, que en España al menos 9 de cada 10 empresas llegan a liquidación. ¿Por qué pasa esto en España, Manuel? Pues, por esperar tanto. Por esperar tanto, eso es lo primero, es decir, porque la compañía ya, o sea, porque nos falta cultura concursal o cultura, tú lo acabas de decir, del fracaso empresarial, ¿no? La connotación tan negativa que tiene, esa estigmatización, y eso hace que la compañía acuda al concurso con esta idea de, para mí el concurso es lo último, pues acude ya a la empresa exhausta, carece de liquidez para poder atender el negocio, para permitir que el negocio continúe funcionando y sobre todo sin capacidad ninguna de negociar con los acreedores. Claro. Recordamos también que está el preconcurso, ¿no?, que son esos 3 meses en los que, oye, pues no estás en concurso, pero te permite tomar aire, respirar y empezar a pensar en esa negociación, en buscar ayuda,
o sea que no es presento concurso y ya directamente me voy a ir a liquidación. El proceso es muy largo y hay un camino que si lo llevas con profesionales, como siempre decimos, el camino no es tan arduo y tenemos que pasar a ese índice de que no sean 9 de cada 10 las que vayan a liquidación, porque hay que hacerlo con previsión y con tiempo. Al final, el tema de la moratoria concursal, que también hay que hablar de ella, pues bueno, el Gobierno ha dispensado a las empresas en dificultades la obligación de presentarlo hasta 31 de diciembre. ¿Puede tener algún efecto negativo el acogerse o el esperarse? Sí que lo puede tener, y aquí sí me lo que decía que hay que ponerse muy serio porque las consecuencias pueden ser muy serias, ¿vale? Es decir, yo esto por explicarlo rápidamente, yo creo que esto se entiende muy fácil, es con la ley, o sea, con el régimen general, antes que hubiera esta moratoria, un administrador de una compañía, un empresario, una vez que supiera o debiera haber conocido la situación de insolvencia de la compañía, tenía un plazo de 2 meses para solicitar el concurso. Sí. Y si no lo hacía en ese plazo de 2 meses y luego iba a concurso, por haber incumplido ese plazo de 2 meses, se le podía hacer responsable con su patrimonio personal de las deudas de la compañía. O sea, que es una de las sanciones más serias que tiene nuestro ordenamiento jurídico, ¿vale? Entonces, ahora mismo, ¿qué ha pasado? Ahora mismo ese plazo de 2 meses ya no existe. Es decir, efectivamente se ha alargado hasta el 31 de diciembre. Y que una compañía sea insolvente a día de hoy puede esperar hasta el 31 de diciembre para solicitar el concurso. Entonces, eso provocará, como hay una moratoria, que nadie le pueda decir, oiga, ha incumplido esto un plazo, y por tanto va a responder personalmente con su patrimonio de las deudas de la compañía, pero eso no significa que le puedan imputar exactamente la misma responsabilidad por haber agravado innecesariamente la insolvencia. Ese es el punto, ¿vale? Eso es lo que hay que incidir. Entonces, yo a día de hoy, y eso sí lo puedo decir alto y claro, es que si una compañía está ya en situación de insolvencia, lo que tiene que hacer es actuar, y que como no actúe, puede, confiado en la moratoria concursal, puede tener problemas muy serios administrador si finalmente acaba solicitando el concurso. Bueno, pues es un gran consejo para nuestros espectadores. Nos queda mucho que hablar de esto, pero ya nos quedamos sin tiempo. El tiempo en directo, además, vuela. Manuel Gordillo, socio de Avencis. Seguiremos profundizando y nos seguirás dando consejos estupendos para que nuestras empresas no tengan que llegar a ese momento de concurso de quiebra. Y si llega, pues no es el fin del mundo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Y vamos ya con nuestro rincón de la startup. Ya sabes, este espacio dedicado a conocer a fondo a las startups más innovadoras y sobre todo a inspirar a otros con sus historias, con sus comienzos, con los errores cometidos por el camino hasta lanzar sus sueños. ¿Estamos? Ya sabes que en este programa, en Negocios Televisión, puedes contar en directo tu proyecto, la fase en la que te encuentras, incluso hasta a enamorar inversores aquí, en Negocios Televisión. Y es que abrir nuevos caminos para generar riqueza es uno de los privilegios de los startuperos. Y en esta ocasión nos vamos al campo de fútbol. Sí, al campo de fútbol. Porque ya sabes que el mundo del deporte... A ver, perdón, tenemos un problema de conexión, ¿se nos está oyendo? Estamos presentando a nuestra startup del día. Nos están diciendo que tenemos un problema de conexión. Las cosas del directo. Vamos a presentar a Iván Contreras. Quería contaros y poneros en situación. Me dicen que ya se me oye, que está solucionado. ¿Sí? Vale. Vale. Venga. Se nos oye. Yo decía
Yo decía que abrir nuevos caminos para generar riqueza es uno de los privilegios de los startuperos y que hoy nos íbamos al campo de fútbol, porque el deporte rey es ya un poco más inteligente gracias a Humanox y sus espinilleras de fibra de carbono únicas en el mundo, que cuentan con la conectividad de Telefónica y son capaces de monitorizar en tiempo real más de 40 parámetros de salud y rendimiento de los jugadores. La startup gaditana, fundada en 2020 por Rafael e Iván Contreras, va viento en popa. Participada por Telefónica, acaba de abrir su filial en Estados Unidos, donde ya han firmado su primer contrato con una escuela de fútbol para 1.200 niños. El Cádiz Club de Fútbol es el primer equipo de la Liga Española que utiliza sus espinilleras, pero tras constituir su filial en Reino Unido, el interés de los equipos de la Premier League crece. Pero para contarnos más sobre Humanox, que ahora sí que se nos oye y se nos ve bien, y esas espinilleras mágicas, tenemos en Negocios Televisión a uno de sus fundadores, Iván Contreras. Buenas, Iván. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos qué es Humanox, ya se nos oye y se nos ve bien, pedimos disculpas a los espectadores. Cuéntanos qué es Humanox, porque estamos intrigadísimos. Pues mira, Humanox la constituimos el año pasado, en 2020, justo en plena pandemia, ¿Sí? Porque teníamos preparado justo este dispositivo. Una espinillera de ¿Sí? fibra de carbono, Sí. con sensores en medio y que recogen toda la información del jugador y la envían a través de un módulo de comunicaciones en tiempo real a nuestra plataforma UOX. Wow. Y ahí puedes ver todos los datos que has dicho. Frecuencia cardíaca, temperatura, velocidades, aceleraciones, golpeos con la pierna derecha, pierna izquierda, impactos en la espinillera. Todos esos datos, 40 métricas, pero son 50.000 datos por sesión o partido. Y además, esto es parte de la equipación del jugador de fútbol. Wow. O sea, y esto qué supone, además tiene una lucecita, vamos a mostrarla bien a la cámara. ¿Qué supone esto para el futbolista, para el deportista? Claro, con esa lucecita te conecta todo tu cuerpo y de ahí se recogen las métricas, ¿no? ¿Qué supone esto para el deportista? ¿En qué le mejora la vida? Pues hoy, como está dirigido al fútbol base, a todos Sí. los chavales, chicos, chicas que juegan a fútbol, no tenemos datos de ellos, no sabemos cómo mejorar su salud. Esta es la herramienta única en el mundo, no existe otra espinillera como esta, Ajá. para hacer que todo el fútbol base lo tengamos monitorizado y podamos mejorar su salud y captar el talento. Wow. Bueno, es una auténtica revolución cuando se unen los datos, el Internet de las cosas, que vamos a hablar ahora mucho de eso, pues bueno, ya con el deporte es lo máximo. Pero vamos a meternos en tu startup y en cómo empieza todo, porque al final lo que pretendemos con este espacio es inspirar a otros que puedan estar pues en esa fase, ¿no? ¿Cómo empieza esto? Empezáis en el 2020, pero entiendo que no es tu primer emprendimiento. No. Porque encima tienes una trayectoria que me he enterado. Sí, la trayectoria es larga junto con mi cofundador. Sí. Éramos especialistas en fibra de carbono en nuestra primera compañía que creamos. Después creamos una compañía de conectividad donde conectábamos cosas para la movilidad urbana y eso lo hemos integrado en el deporte, para el fútbol base, y donde esa experiencia de los materiales más la conectividad la hemos puesto a disposición de todo ese mercado. Piensa que el fútbol juegan casi 270 millones de personas, claro, a fútbol en el mundo. Bueno, y encima ya estáis con el Cádiz Club de Fútbol, ahí estáis probando cómo está funcionando y ya habéis dado el salto a Estados Unidos, y todo en un año y en plena pandemia. A ver, eso nos lo tienes que contar, Iván. Empezamos con Osasuna. Osasuna, Sí. otro equipo de la primera división, de la Liga en España. Con toda su cantera hicimos el despliegue para toda la cantera de Osasuna. Después, toda la cantera del Cádiz. Hicimos el salto a Reino Unido. ¿Sabes por qué? En España hay 1 millón de jugadores federados de fútbol, más 2 millones de jugadores que además juegan asiduamente a fútbol. Pero en Reino Unido hay 8 millones de personas que juegan a fútbol. Y en Estados Unidos 25 millones. Y por eso abrimos subsidiaria en Londres y subsidiaria en Miami, donde hemos conseguido el primer contrato con la Miami Youth Academy. Wow. ¿Y cómo ha conseguido Humanox, entonces, entiendo, hacerse ese hueco? ¿Qué queréis aportar realmente? ¿Qué hay detrás? Nosotros queremos cambiar que el fútbol base no tenga información y pueda mejorar. Queremos mejorar esa salud, democratizar el acceso a todo el mundo al dato. Y que ese dato sea capaz de mejorar el estado físico de los jugadores, evite lesiones y podamos hacer que todos los niños y niñas que practican fútbol en el mundo puedan ver esos datos en tiempo real en la plataforma. ¿Cómo ha sido el inicio de Humanox en cuanto, al final, los proyectos necesitan inversión, necesitan financiación?
¿Cómo ha sido ese comienzo? ¿Con qué fondos, con qué recursos habéis contado vosotros y con qué apoyos financieros? Ahí empezamos la primera ronda, la participó Guaira a través de Telefónica, y Guaira confió en nosotros junto con un fondo de capital andaluz. Hicimos la primera ronda a valoración de compañía de 12,5 millones, hicimos una ampliación de capital de 1,5 millones de euros, y con eso hicimos el prototipo totalmente escalable y además conseguimos los 2 contratos con los 2 primeros clientes. Ahora estamos en otra ampliación de capital para el mercado internacional. Ahí te quería yo ver. Entonces, empezáis con una primera ronda, que además es importante para empezar, pero no se llega al mercado consiguiendo una ronda de 1,5 millones. O sea, pongamos en situación de qué viene o cómo se consigue llegar a una ronda de 1,5 millones. ¿Qué trabajo previo se ha hecho anteriormente? Este es un trabajo que no es diseñar una espinillera y ya está, sino que el estudio de los materiales más la conectividad, la experiencia anterior que teníamos, al juntarla toda, nos lleva a que en un momento dado tengamos el dispositivo preparado, el MVP, el producto preparado, para poder enseñárselo a inversores que estén interesados en acompañarnos en el crecimiento. Y ahí fue el nacimiento. Ahora el crecimiento ya es la escalabilidad, y en esa escalabilidad internacional es donde nos estamos posicionando ahora. La ronda de ahora ya es de 4,9 millones de euros. 4,9 millones, ¿la vais a abrir? ¿La habéis abierto ya? Ya está abierta, llevamos casi el 90 y tantos % de ronda conseguida, pero invito a las personas que estén interesadas a que contacten con nosotros. Sí. Claro, ahora vamos a hacer el llamamiento a esos inversores, un 90% conseguido, ¿en qué tiempo? Pues llevamos 4 semanas. En 4 semanas, casi 5 millones de euros conseguidos. O sea, esto es un proyecto que pinta fuerte y apunta maneras fuertes. ¿Qué ha sido lo más difícil del camino, Iván? Lo más difícil es, una vez tú crees que tienes el producto, dices, ya tengo el MVP, lo pongo en el mercado. Como el propio mercado te hace evolucionar el producto. Nuestro primer cliente, Osasuna, tiene un área de influencia en el fútbol base de alrededor de 16.000 niños y niñas. Llevar el dispositivo preparado para que ellos lo utilicen y que ellos te devuelvan una mejora en el dispositivo, eso ha sido oro para nosotros y lo más difícil, hacer que nuestros ingenieros entiendan cómo tiene que evolucionar el dispositivo para llegar al mercado masivo del fútbol base. Bueno, además estoy viendo que se pueden ver 50.000 datos del jugador por entrenamiento o partido en la plataforma, ¿no? En House Space. ¿Cómo funciona? Pues mira, el dispositivo, una vez te lo incorporas, como hemos hecho, haces así y el dispositivo se pone en marcha, se enciende la lucecita, te lo instalas y ya puedes hacer deporte. Ya puedes o entrenar o jugar a fútbol el partido. En el entrenamiento pues te envía los datos y en el partido, como es obligatorio disponer de la espinillera, si tú tienes a tu hija, a tu hijo jugando en el partido y tú estás en la grada, tú puedes abrir tu app con el iPad o con tu teléfono y seguir en tiempo real al jugador que está en el campo. Eso no lo hace tampoco nadie en el mundo. Bueno, la verdad es que no puede ser más innovador y más alucinante, ¿no? Bueno, entiendo que sois únicos en el mundo, eso ya lo hemos dicho, pero además habéis recibido varios premios, ¿no? El premio Reimagine Fútbol 2020, convocado por la UEFA y en el que participaron 298 proyectos de 34 países, ¿no? Vaya subidón. Sí, además lo recuerdo porque lo hicimos, vamos a lanzar el proyecto y a ver si funciona, a ver si nuestra solución les interesa, y fuimos pasando todos los filtros porque fue muy largo, el proceso fue pitch a pitch, bloque a bloque, hasta llegar a cuartos de final, semifinal, y al llegar a la final defendimos nuestro proyecto y fue nombrado por el jurado como el Strava del fútbol. Strava es una plataforma para el mundo del ciclismo, que es donde se agrupan todos los datos de las personas que hacen ciclismo en el mundo. Y el que estaba en el jurado dijo, este dispositivo es capaz de agrupar a todos los jugadores de fútbol en una plataforma. Nos comparó con un líder en el mundo. Bueno, y además tenéis, lo hemos dicho al principio, pues bueno, Telefónica es quien os participa y contáis con la conectividad de Telefónica. ¿Qué importancia ha tenido esa conectividad en el proyecto? Telefónica, tenemos 2 líneas de colaboración con ellos, una a través de Guaira, que son socios en la compañía con la inversión, y después lo más importante es cómo Telefónica a nivel de partnership trabajamos con ellos en el roadmap tecnológico. Ellos saben a futuro qué tecnologías de conectividad van a existir en el mercado y nosotros queremos que el dispositivo siempre esté a la vanguardia de la conectividad. Y ahí la evolución del dispositivo va siempre con las recomendaciones de Telefónica. El dispositivo hoy tiene comunicaciones M2M con tarjeta SIM de Telefónica, pero en un futuro tendrá conectividad Narrowband IoT.
Eso es otra tecnología del futuro de conectividad donde se puede medir al jugador en entornos cerrados, en un estadio donde esté completamente cerrado o en un estadio tipo como el baloncesto. Y ahí esa tecnología es posible que lo mida en tiempo real. Bueno, pues menudos avances, esperemos ir conociéndolos todos aquí en Negocios de Carne y Hueso. Ahora sí que es tu momento, tenemos esa ronda abierta de 4,9 millones, que ya está el 90% cubierta, pero bueno, hay que terminar de cubrirlas. Es que esa es tu cámara, ¿por qué tienen que invertir los inversores en Humanox? Pues te tomo la palabra, ¿eh? Totalmente, Aprovecho. Estamos para eso. Aprovecho. Pues nosotros queremos transformar el mundo del fútbol para que el fútbol base tenga acceso a todos los datos. Los primeros equipos están muy bien. Seguir a Messi, seguir a Ronaldo es perfecto, pero no hay nada mejor que seguir a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu sobrina, a tu nieto, a tu nieta. Y con esto lo puedes hacer. Pues sí, vamos, no hay inversor que, que se quiera perder esta oportunidad. Muchísimas gracias, Iván Contreras, por este pedazo de proyecto y por compartir tu startup con nosotros y nuestros espectadores. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y vamos ya, pues como cada día, a saber dónde está la pasta. Y aunque todos sabemos que esto de buscar financiación no es nada fácil, también sabemos que siempre, siempre hay dinero para los buenos proyectos y los buenos emprendedores. ¿Dónde está la pasta? Es la pregunta del millón. Pero ojo, antes de lanzarse al proceloso mundo del Business Angel y las rondas de financiación, hay que pensar las cosas muy mucho. Hoy hemos seleccionado para ti, por supuesto, los 7 errores que ningún emprendedor debe cometer cuando busque financiación para su startup. Y para descubrirlos tenemos con nosotros a los que más saben, nuestros expertos en financiación. Miguel Moneo, CEO del Campus 360, inversor y experto en financiación de startup, y el gran Rodolfo Carpentier. Buenas tardes, chicos, bienvenidos. Muy Rodolfo. buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariló. Miguel, bueno, a ver, ¿qué os parece nuestra startup? Rodolfo, tú que eres el Internet de las cosas al poder, ¿qué te parece la startup de Iván? Me parece una maravilla y sobre todo me parece muy bueno el que en España se puedan hacer primeras rondas de ese calibre. ¿Verdad? Porque hasta ahora era imposible. O sea, hacer una primera ronda y levantar 1.200.000 a valoraciones por encima de los 10 millones, eso es de los últimos 18 meses. O sea, antes prácticamente era imposible. ¿Crees que ha tenido que ver la pandemia? ¿Antes de la pandemia no pasaban estas cosas o qué está pasando? Yo creo que además efectivamente, estoy de acuerdo con Rodolfo, este es un caso bastante atípico, porque además aquí confluyen que, como él ha explicado, él ha sido emprendedor antes, han emprendido cosas, tenían un producto muy preparado, lo han trabajado muchísimo durante el tiempo y a mí me da la sensación que el producto de la primera ronda es de un gran trabajo previo que han hecho, uniendo ocio y negocio, porque al final estamos yendo a un mercado absolutamente inmenso, y con un producto absolutamente rompedor e innovador. Entonces han encontrado además ese socio industrial que les va a ayudar y les va a catapultar. Yo creo que esa es la clave del éxito. Bueno, pues suena bien que ya se puedan hacer este tipo de rondas, es muy, no sé, es un soplo de aire fresco. ¿Algún consejo le darías a Iván y a su proyecto, Rodolfo, ya que te tenemos aquí? Bueno, yo creo que lo tiene muy claro. O sea, en estos momentos lo que hay que hacer es escalarlo a nivel internacional. Sí. Lo está planificando muy bien. Mi pregunta es si 4,9 millones va a ser suficiente o va a necesitar 10 millones más bien dentro de poco tiempo, ¿no? Pero es una empresa que lo va a conseguir. En estos momentos hay mucho dinero en el mercado para empresas que realmente tengan algo que aportar. Y esta es una empresa que tiene muy buena pinta. Bueno, ¿alguna recomendación, Miguel, para Iván y para este proyecto? Bueno, pues aparte de la ronda, yo miraría otras fuentes de financiación que, como sabemos, que nosotros nos dedicamos a hacer hojas de rutas de financiación y creo que hay otras fuentes de financiación que podrían ayudarles a escalar con mucha mayor rapidez y sin tener que ceder equity. Creo que sería muy interesante que las exploraran. Explorarlas, ¿no? Entiendo que hablamos, que lo decimos siempre también, financiación europea, fondos y subvenciones. Fondos ENISA, fondos europeos, pues lo que fondos ENISA a lo mejor se pueden quedar un poco cortos. Bueno, a lo mejor hay líneas más grandes, si pasa ¿no? la ronda, yo creo que hay que escalarlos, hay que explorarlos sin lugar a dudas. Esa sería mi recomendación.
Bueno, pues vamos ya a meternos, porque sabéis que ahí sí que estamos en el día a día y que nos preguntan, ¿no? Oye, que no estoy consiguiendo la financiación. Y es que al final sí que detectamos que todos, la inmensa mayoría, cometen los mismos errores. Entonces, bueno, aquí tratamos de adelantarnos para que no te pase a ti. Entonces hemos seleccionado esos 7 errores que más hemos visto y que vamos a abordarlos. El primero, por así decir, Rodolfo, yo creo que es no tener claro las necesidades, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una de las premisas que hay que tener cuando vas a hablar con alguien que te tiene que ayudar en la financiación. Yo estoy harto de ver gente que cree que necesita $500.000 y luego cuando hace el plan de negocio no tiene nada que ver, necesita mucho más o mucho menos. Y en algunos casos ni siquiera necesita financiación y está perdiendo un montón de tiempo. Es decir, yo creo que es muy importante que al principio realmente tengan ayuda financiera. Yo creo que es muy importante que se tenga o un director financiero dentro de la casa o un asesoramiento financiero muy sólido para que realmente los números se entiendan bien y cuando hagas una presentación sepas de qué estás hablando. Sí, pero es curioso que la gente va a solicitar financiación, pues justamente, y muchas veces no es lo que necesita, se necesitan pues muchas otras cosas antes. O sea, que primero, tener claras las necesidades. El segundo de los errores, que también hemos hablado mucho de él, es no hablar el idioma de tu financiador, ¿verdad, Miguel? Sí, yo creo que el no hablar su idioma es normalmente es equivocarte con el financiador, ¿no? Porque cada financiador quiere algo distinto de ti, ¿no? Él está hablando de una ronda de financiación, los que financian rondas de financiación buscan crecer y apalancar su dinero. Si tú vas a pedir fondos públicos, fondos en ISA, vas a los bancos, ellos te van a pedir otra cosa distinta. Entonces, si tú no sabes lo que te vas a encontrar, es muy difícil que consigas hablar el mismo idioma. Ellos quieren una cosa y tú estás ofreciendo otra distinta. No podemos tener el mismo deck para todos. Claro. Hay que diversificar financiadores y saber hablar con ellos. Y cada uno es distinto y tienes que saber cuál. Exacto. Y además dentro de ese mapa del que tú siempre hablas, ¿no? Ese mapa completo de financiación, públicas, privadas, de tal, pues bueno, tener ese discurso diferente a cada uno de ellos. Pedir un dinero que no necesitas, eso también es muy habitual, ¿verdad? Es muy habitual porque la gente cree que el dinero se pone simplemente porque les gusta el proyecto. Y no es así, o sea, el inversor pone el dinero que cree que es necesario para el proyecto. Pero si tú haces un plan de negocio en el cual se ve que a partir del mes 9 tienes ya break-even y no necesitas más dinero, lo que no puedes hacer es pedir 500.000 cuando realmente en tus necesidades de caja estás enseñando que no vas a necesitar más de 100. Claro. Entonces es una cosa que la gente no lo hace porque cree que, bueno, ya sí me cubro. No, es que el inversor no te da dinero que no necesites. De hecho eso no sirve, eso no sirve para los inversores, porque entre otras cosas te obliga a diluirte más, o sea que ni siquiera es bueno para ti como emprendedor. Otra cosa es que busques un nivel de deuda adecuado para tener una cobertura en tu caja y que no te veas sin, porque todas las empresas sabemos que el primer motivo de muerte es por ausencia de caja, ¿no? Entonces, claro, otra cosa es que tú tengas el error una siempre viene de cobertura, ahí, de no dominar tu tesorería. Claro, y eso es porque lo ha explicado muy bien antes Rodolfo. Tú tienes que haberte asesorado y haber hecho una hoja de ruta de tus futuros gastos, de cómo vas a gestionar la financiación y de lo que necesitas en cada punto. Y cubrirte un poco por si acaso, pero no cubrirte 10 veces más. No tiene ningún sentido, porque el inversor que vea eso va a decir, no tiene sentido, me estás engañando, el dinero lo quieres para otra cosa. Sí, bueno, otro de los errores que también nos encontramos mucho, Rodolfo, es buscar inversores cuando lo que se necesitan son clientes. Pero esa es la mayor de las erratas que se consiguen siempre, sobre todo en entornos B2B. Es decir, cuando tú realmente estás vendiendo empresas, muchas veces simplemente con vender más estás financiándote. Y el perder el tiempo intentando buscar dinero para financiarte cuando realmente lo que tienes que buscar clientes que te aporten el dinero que necesitas es una pérdida de tiempo. Yo creo que hay muchos proyectos de B2B que han funcionado sin tener ninguna inversión y han funcionado muy bien. Y otros que han perdido mucho tiempo y se han ido al garete porque han estado demasiado tiempo buscando dinero que no necesitaban clientes. Clientes, pensando en la ronda. Bueno, pues un gran consejo y un error a no cometer. Otro de los errores a no cometer, que ese seguro que te va a encantar, Miguel, no aprovechar el dinero invertido para conseguir financiación pública también.
No tiene ningún sentido. Bueno, yo creo que lo hablábamos antes, ¿no? Aparte de las rondas de financiación, existen financiaciones públicas que sin duda alguna hay que aprovechar. Complementan. Primero porque se complementan, porque además no tienes que ceder tanto capital, y tener una buena estructura de deuda bien pensada a largo plazo es lo mejor que puede tener una compañía. Yo ya me gustaría tener solo deuda y no tener que ceder mi equity, pues hagámoslo y busquemos complementar ambas. No tienen por qué ser excluyentes, sino más bien todo lo contrario. Es que el equity es la deuda más cara. El equity es la deuda más cara. Es un error ceder mucho equity al principio. Sin duda. Bueno, presentar un plan de negocios que no justifique la inversión, lo hemos dicho también, pero sí, efectivamente es un error clave que nos encontramos, así es que recuérdalo. Y el último de los 7 errores que hoy hemos seleccionado para ti, que ese siempre te lo recuerdo, sobre todo si vas a un banco o empiezas con esa primera financiación bancaria, es no aceptar garantías personales. Nunca, da igual lo que te diga el banco, da igual, el banco siempre va a intentar que aportes tu casa, la de tu vecina, la de tu abuela, todos, ¿no? O sea, es decir, no aportar garantías personales no es necesario y se sigue pidiendo y nos sigue pasando, y luego nos encontramos muchos problemas, pero para eso, y es que me embalo, sabéis que cojo el micro, para eso, para no llegar y que te excedan en pedir cosas, no tienes que apurar el momento de pedir financiación, ¿verdad? No tienes que ir a la última porque entonces tienes que aceptar cualquier cosa. Exacto. Claro, es que al final hay que tener esa planificación financiera de la que hablaba Rodolfo y tenerlo bien estructurado para meses antes de necesitar el próximo dinero, porque estoy seguro que Iván para el próximo dinero lo ha tenido que planificar con meses de antelación, empezar o a hacer una ronda o a hablar con los bancos o a buscar financiaciones públicas o lo que sea, pero no la última semana porque no tengo dinero, que es cuando pues te ves obligado a firmar determinadas cosas, pero no es necesario. Y aceptar avales personales, cosas que no debes. Bueno, pues esperamos haberte dado pues un poquito de luz a esos errores que no debes cometer. Ya sabes, recordamos siempre dinero, aquí lo demostramos cada día para un buen proyecto, un buen emprendedor, y estos errores son los que te van a ayudar a hacer el camino más fácil. No te muevas de ahí, vamos a ir un momento a publicidad y nos quedamos con Rodolfo porque nos vamos ya a disfrutar a nuestro bar. No te muevas, volvemos ya. Competencias digitales. Se espera que a finales de noviembre podríamos tener esa vacuna. Informe de Fitch de Telefónica. Tenemos que luchar a muerte contra ello porque lo tenemos que eliminar. IBEX 35 está cayendo. Tenemos que cuidar nuestro planeta. La vivienda sostenible. Un año muy duro para la cultura. Negocios sostenibles. Con la evolución del precio del crudo. ¿Qué va a pasar en el mercado laboral? Con paro histórico. Hablando de Bitcoin. El crecimiento de la deuda en España. Que Naturgy se alía con Globo. El sector hotelero, el sector de la restauración. Una nueva forma de contar la información económica. Si quieres mantenerte informado, negocios y punto. Founders con Leticia Larraz y Asier Uribe Echevarría todos los martes a las 10 de la noche en Negocios Televisión.
Pues ya estamos de vuelta y nos vamos a relajarnos a nuestra barra, donde conversamos de tú a tú con empresarios que ya tienen una larga trayectoria y carrera empresarial a las espaldas y una empresa consolidada en el mercado y que nos inspiran con sus historias, porque ellos también empezaron desde cero. Vamos a Conversaciones de Barra. Y hoy, como te decía, te traigo al pionero de los negocios digitales en España, porque ha vivido en primera persona la evolución de la red de redes. Es el gurú de los business angels y de las inversiones en startups. No hay startup que se precie en este país que no haya oído hablar de él y no desee tenerle cerca. Y es también el referente de miles de inversores que le siguen. Te hablo de Rodolfo Carpentier. Él empezó en el oficio de invertir en 1982 en Dubái con una idea básica como un plotter y una programación para hacer dibujos. Después de esta primera inversión vinieron muchas más en tecnología y en Internet. Rodolfo Carpentier se considera un emprendedor en serie que lleva involucrado en Internet desde hace 27 años. Es presidente de DAD, Digital Asset Deployment, la primera incubadora de negocios de Internet y tecnología 2.0 de España, con presencia en Europa, Estados Unidos, China y Latinoamérica. Normalmente conocemos todo de él a nivel profesional, pero hoy tenemos el lujo de traerte su parte más humana y cercana y conocer su trayectoria y su historia personal, ¿verdad, Rodolfo? Hombre, muchas gracias por invitarme, porque la verdad es que estar aquí en esta barra siempre es un gusto. Así que me puedes hacer las preguntas que quieras. Bueno, sobre todo es que conozcan también nuestros espectadores esa parte más humana de los grandes empresarios que tenemos en España y, por supuesto, yo siempre le digo que es el Warren Buffett español y es como es muy humilde. Pero siempre me encanta compararte porque además es que estás ahí en lo más top. Si tuvieras que elegir, porque mira que es difícil elegir un punto de tu historia, ¿cuál sería tu punto de partida en tu historia? ¿Con cuál empezaríamos? Lo acabas de contar, porque yo realmente, mi primera historia es inmobiliaria y hotelera. Sí. Y no tenía nada que ver con tecnología. Y a través de ese plotter que os conté en algún momento, con el que realmente empecé a invertir en tecnología. Es decir, que el momento de mi cambio en tecnología es hace 40 años. O sea, es ya muy anterior a que realmente se conociera la www, porque cuando yo empecé a hablar de Internet todavía no se hablaba de la www, que fue en el 90-91. Imagínate. ¿Y cómo se decía antes? Bueno, se decía Internet, pero solo entre las universidades americanas y alguna universidad europea y de Estados, o sea, sobre todo de Estados Unidos, pero también de otras partes de Europa. Realmente, cuando yo tuve el primer correo electrónico que tuve, había 100.000 correos electrónicos en todo el mundo, y de ellos 80.000 en Estados Unidos. O sea que yo tenía uno de los 20.000 que estaban fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, nada. Estamos hablando de 1983. ¿En serio? ¿En el 83? Fíjate, no conocíamos el correo. Yo al menos lo conocí 94, 93, 94, imagínate. Bueno, había una empresa con un carácter distinto que se llamaba CompuServe, que te daba correo electrónico, pero no era un correo electrónico sobre Internet, sino sobre redes punto a punto. Claro, sí, tenías tu correo electrónico y con quién hablabas. Pero bueno, antes de empezar ese vuelo hacia el emprendimiento, pues fuiste presidente de SMM, director comercial de Servicon, delegado de Cronen, director de marketing de Telefónica. Bueno, cuéntanos cómo fue esa etapa y qué te hizo pasarte al lado del emprendimiento. Bueno, realmente yo había estado en la primera etapa siendo un intrapreneur, es decir, era un emprendedor pero dentro de una gran empresa. Sí, pionero primero en Meliá y luego en una empresa que se llamaba ABC en Dubái. Y básicamente yo era una persona que parachutaban y tenía que funcionar como si fuera un emprendedor. Bien, es verdad que la gran diferencia, a Carlos Blanco le gusta decirlo, la diferencia entre un intrapreneur y un emprendedor es que el intrapreneur siempre puede llamar y decir, oye, que necesito dinero, mientras que el emprendedor no puede. El intra siempre tiene al final su nómina al final de mes y el emprendedor no. Y es muy diferente emprender de esa manera. Además, fuiste el promotor de la creación del capítulo español del Commerce Net, la organización internacional promotora del comercio electrónico a nivel mundial.
Bueno, realmente era una cosa muy interesante que luego se fue diluyendo por la falta de interés de muchas de las grandes. Pero básicamente lo que se pretendía era crear, sin ánimo de lucro, unas bibliotecas que te permitieran intercambiar información entre los grandes del sector. Es decir, que si tú tenías toda tu infraestructura en IBM o la tenías en Oracle o la tenías en Microsoft, que pudieras intercambiar documentación entre ellas. Y nosotros lo que hacíamos, lo que pretendíamos hacer era que fuera intercambiable. Entonces eso funcionó en uno o dos sectores verticales, por ejemplo en el automóvil, que funcionó, se pusieron de acuerdo y al final tuvieron sistemas compatibles, pero poco a poco fue perdiendo la oportunidad. En 1992, cuando empezaste, hiciste el primer gran portal de comercio electrónico y fue para el Corte Inglés, ¿no? En el 94. Ah, en el 94. Perdona sí, sí, que bailé las... Sí, sí, fue en el 94 que hice una presentación, nadie me entendía y de repente apareció una persona mucho más joven de los que había allí y me dijo, no, yo sí sé lo que es Internet. Y cuando hice la presentación, llegamos rápidamente a un acuerdo, somos todavía muy amigos, Álvaro Fernández, y básicamente le montamos un portal en el que nos gastamos mucho dinero de aquel entonces con la idea de que nos pagaran a través de comisiones. Lo que pasa es que las comisiones nunca llegaron porque vendimos, no sé si fueron 100.000 pesetas en un año y nos había costado millones el portal, ¿no? Pero bueno, nos sirvió mucho para explicar lo que era un gran portal de Internet, de comercio electrónico y sobre todo para que Servicom fuera una referencia a nivel europeo. Fue de hecho el primer ISP que consiguió tener 50.000 clientes de pago en Europa. Wow. Pues menudo logro. Además, bueno, esa primera inversión de la que hablábamos en Dubái, cuando eras director general de la empresa de ingeniería, fue por una necesidad tuya. Exacto. Que eso me lo has contado alguna vez. Decidiste invertir y vender. Cuéntanos cómo fue, compártela. Bueno, yo creo que, yo siempre se lo digo a los emprendedores, casi siempre los negocios que triunfan son aquellos negocios que provienen de una necesidad que has sentido y que has dicho, yo esto lo voy a hacer mucho mejor. Y sale de la necesidad que tienes en un momento dado de resolver un problema. Y yo creo que muchos de los proyectos que tienen éxito tienen esa característica. Bueno, uno de tus hitos más importantes en el mercado fue la venta de Clearblue por 600 millones. Bueno, pues casi un unicornio y más en esa época. Cuéntanos cómo fue eso. Uy, pues esa fue una historia muy divertida porque no es nada fácil. Realmente nosotros en Nechus, que era la empresa en la que yo estaba entonces, tuvimos la oportunidad de crear el primer gran motor comparador de precios en España. ¿De qué año me hablas? Estamos hablando del 98. En el 98. Entonces, los propietarios entonces de Nechus, yo no estaba, yo entré después, me dijeron como presidente de Comercenet que hiciera la presentación para explicar lo que era un motor comparador de precios. Y salió también que me invitaron al día siguiente y me dijeron que por qué no fusionaba la empresa que yo tenía con la suya y en vez de ser los dos socios que eran hermanos, pues que íbamos a ser 3 socios. Y ahí empezó la aventura de Nechus. Entonces, ese motor comparador de precios se llamaba Dónde Comprar. Cuando la historia siguió, entró otra persona que fue Carlos Deseus, que era un gran financiero. Entró con la condición de levantar 10.000 millones de pesetas, lo hizo. En aquel entonces 10.000 millones de pesetas, 60 millones de hoy, que no parecen tanto, pero en el 99 10.000 millones de pesetas era una cantidad de dinero increíble. Bueno, total, para hacerte una larga historia corta, lo que hicimos entonces fue, en un momento dado, estudiar el mercado de motores comparadores de precio y descubrimos que había algo así como 600 en toda Europa. Y nos dimos cuenta que aquello se iba a pegar un batacazo importante. Y dijimos, tenemos que ver con quién nos casamos de la gente que creemos que van a tener éxito. Y entonces descubrimos que el Q, que era el francés. Entonces llegamos a un acuerdo con los franceses en los que al final conseguimos que fueran 55 o 45 y eso nos convirtió en el principal accionista de Kelku. Y Kelku lo vendimos a Yahoo por $600 millones. ¿A Yahoo? A Yahoo en el 2004. Wow.
O sea, sería, bueno, el primer unicornio en España. Bueno, no llegó a ser unicornio. No llegó a ser, pero, sí, pero en el 2004 ya lo podíamos considerar unicornio. Digamos que yo me he quedado con la frustración de que todavía tengo que hacer algún unicornio en España. Bueno, pero aún tienes tiempo, sí, vamos. Ahora estoy sobre todo dedicado a cosas que creo que van a ser un unicornio. Bueno, pues ¿tienes alguna en perspectiva? Sí, no, tengo que traer aquí a varias. Tienes a varias, ¿no? Sí. Bueno, van pasando por aquí, ya lo sabemos. Rodolfo es un colaborador, socio además de la casa, amigo, todo. Así es que, bueno, encantada de tenerte aquí. ¿Cuáles han sido, porque nos tenemos que ir rápidamente al test, que nos quedamos sin tiempo, pero los mayores errores que tú has cometido a la hora de invertir? Bueno, yo creo que lo más frecuente ha sido tomar la decisión demasiado rápido. Yo soy impulsivo y cuando una cosa me convence tengo la tendencia a hacerla muy rápidamente. Yo creo que hay gente que es más reflexiva y se lo piensa más. Eso es uno. Y luego la otra, muy importante, es invertir en gente que son geniales, pero que no saben montar equipos. Y para una empresa, y sobre todo si quieres que sea una gran empresa, tienes que tener a alguien que sea un líder personal y sea capaz de generar un ecosistema de un equipo a su alrededor que sea un equipo ganador. Bueno, te iba a preguntar ahora, ¿qué le pides a un emprendedor, a una startup para enamorarte, para conquistarte? Y creo que lo has resumido muy bien, ¿no? Si tú has sido capaz de conseguir a gente top, quiere decir que sabes lo que quieres hacer. Con lo cual, pues ser un líder capaz de arrastrar a gente, ¿no? Porque, bueno, una idea al final no deja de ser una idea sin más y todo lo que rodea esa idea es lo que tiene que tirar de ese proyecto. ¿Cuál es el mix perfecto para Rodolfo Carpentier de una startup de éxito? Pues yo creo que la primera premisa, que es la que probablemente sea más difícil de pasar, es que se crea lo que cuenta. Es decir, hoy en día tenemos un montón de empresas alrededor del ecosistema, incubadoras, aceleradoras, etcétera, que enseñan a los emprendedores a dar un buen discurso. Entonces todos hacen un buen discurso. Sí, pero cuando tienes un poquito de experiencia, le miras a los ojos y dices, este me está contando una milonga y no se cree nada de lo que me está diciendo. Y eso se detecta, ¿verdad? Eso se detecta, eso se detecta. Yo creo que lo más importante es eso, que se crea lo que te está contando. Y luego la otra, lo que te he dicho, que sea generador de equipos. Es decir, que haya conseguido una o dos personas al inicio que le ayuden desde el principio y que digan, ¿y cómo ha conseguido esto si todavía no tiene nada? Bueno, pues porque ha sabido venderle la idea y lo que esa idea va a ser con su contribución. Sin duda. Bueno, pues tienes ya las claves para conquistar a Rodolfo Carpentier, así es que, bueno, ahí quedan grabadas para la posteridad. Vamos con nuestro test. El jefe también es humano, ¿te atreves, verdad? Claro que sí. Antes que jefe, ¿fuiste becario, Rodolfo? Fui becario, pero muy poco tiempo. Durante la universidad estuve trabajando en un hotel y entré de becario, pero estuve dos semanas. A las 2 semanas hubo un problema en la recepción, me pusieron en la recepción y ya empecé a trabajar allí. Por la mañana iba a la universidad y por la tarde a trabajar. Genio y figura. Yo dimití de becaria. ¿Hay algún jefe al que hubieras querido tirar por la ventana? Bueno, al que más he admirado, que fue el que más me ha impactado, es una persona que era muy dura, era un gran jefe y me hizo realmente reconsiderar muchas cosas, pero también, como era una persona muy dura, en algunos momentos te daban ganas de tirarle algo a la cabeza. ¿Y alguno al que pero seguimos siendo grandes amigos porque es un hombre excepcional. Qué bueno. Pues bueno, te iba a preguntar también, alguno al que te hubieras llevado de cañas, pero a lo mejor también a él. Sí, con él hemos estado... Bueno, con él tengo una historieta muy divertida porque él viene a Alemania y yo cojo mi Peugeot y le llevo a 300 kilómetros a una reunión que teníamos. Y cuando llegamos allí me dice, oye, ¿tienes coche nuevo, no? Digo, sí, y carné que acabo de sacarlo. Dice, ¿me has traído 300 kilómetros y es la primera vez que te tiras a la carretera? Tú estás loco. Luego la vuelta condujo él. Ya no se fió. Pues bueno, como buen emprendedor. El momento en el que el jefe dice, tierra, trágame. Uy, eso me ha pasado muchas veces. Dime uno, rápido. Es que tengo tantas que es muy difícil. Ha pasado, por ejemplo, en algunas veces que has hecho una presentación y de repente te has dado cuenta que llevas 5 minutos
hablando a gente que es otra de lo que tú crees. Hola. O sea, que te has equivocado de equipo. Venías de hacer 3 o 4 y de repente, esta transparencia, esta gente, ¿qué hago yo aquí? Y en directo, como cuando nos falla aquí el sonido y esas cosas, ¿no? Y luego tienes que salir a ver cómo sale a explicarlo, ¿no? Nos suena. El día en el que el jefe perdió los papeles. Bueno, eso fue en Dubái, en un tema muy importante, que fue donde salió el tema del plotter. Los españoles, que eran los propietarios de la empresa, me mandan un set de los planos del edificio. Se los presento a la ingeniería americana, Bechtel, y me dicen que son una porquería de planos y que con aquello no voy a ningún sitio. Y de repente me veo en una situación en la que o me van a expulsar de la obra o tengo poquísimo tiempo para rehacer todos los planos. Wow. Eso fue tierra, trágame. Porque además yo tenía 350 empleados a los que había que pagar todos los fines de mes. Wow. Así que ese fue mi mayor momento de wow. Y ahí perdiste los papeles. Sí, ahí cuando les llamé por teléfono y les dije que no sabían hacer planos, les puse a parir. Les pusiste a parir. ¿Los jefes también lloran, Rodolfo? Sí, además un poco, antes lo habéis hablado, que a la gente le cuesta mucho despedir. A mí me cuesta todavía más. Es decir, yo siempre he tenido la relación con la gente un poco distante y al mismo tiempo amigable, pero me cuesta mucho despedir. Es muy duro. Es muy duro. Es durísimo. Bueno, en casa, ¿quién es el jefe? Mi mujer. Por supuesto, faltaría más. Y desde aquí la saludamos. Está claro, porque además, gracias a ella, pues han educado 2 hijas que tengo fenomenales y la verdad es que está muy bien, porque hemos sido un complemento muy bueno, porque yo soy muy visionario y ella es gallega. Gallega. Esa palabra lo define, ¿no? Lo define, es gallega. Es gallega y maravillosa. Desde aquí la saludamos. Rodolfo, un placer compartir secretos, historia y trayectoria contigo y con nuestros espectadores, porque mira que aprendemos contigo. Un placer, Mariló. Da gusto estar aquí. Pues en eso consiste. Pues hasta aquí nuestro Negocios de Carne y Hueso de hoy. Espero que hayas disfrutado, que te hayamos dado muchas ideas para tu negocio, tu empresa y que te hayamos llegado al corazón. Te espero en nuestro siguiente programa con más historias de emprendedores y empresarios de carne y hueso, aquí en Negocios Televisión. No nos faltes.